El ángel que intentó la redención de Lucifer y enfrentó la raz divina, un plan sagrado revelado en el principio, antes de la creación del mundo, la gloria del Altísimo resonaba en todos los cielos. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, los ángeles se postraban ante su majestad, elevando cánticos de adoración. Entre ellos, Lucifer, el lucero de la mañana, deslumbraba como una estrella en el firmamento celestial, portador de luz y belleza. Su esplendor era incomparable, pero su corazón fue consumido por la ambición y el orgullo, deseando ser igual a Dios. Esta rebelión provocó su caída, sumiendo al angelical en la oscuridad del abismo. Dios, en su infinita sabiduría, contempló con tristeza la devastación que su gloriosa criatura había llevado a cabo. Su compasión no conocía límites, y en su deseo de redención, envió a Gabriel, el ángel mensajero, armado con la luz de la verdad y el amor divino. La misión era monumental, buscar el arrepentimiento en el corazón endurecido de Lucifer y ofrecerle la oportunidad de volver a la luz. Así, Gabriel descendió al abismo, un lugar de tinieblas y desolación, donde los ecos de la rebelión resonaban con un lamento interminable. Al llegar, la atmósfera se volvió densa, cargada de maldad y rechazo. Ante la sombra del rebelde, Gabriel exclamó con voz firme: Lucifer, caído del cielo, escúchame. La misericordia de Dios aún se extiende hacia ti. Arrepiéntete, regresa a la luz, y serás restaurado. Sin embargo, la respuesta de Lucifer fue un rugido de desdén, lleno de furia y desafío. ¿Arrepentirme? Soy el que revolotea como un relámpago, el dominador de mi destino. La creación misma clama mi nombre, proclamó, con una chispa de desafío brillando en sus ojos. Dios observaba desde el trono celestial, consciente del peligro que significaba el orgullo de Lucifer. Gabriel, armado con la luz divina, se mantenía firme, sintiendo el peso de la ira divina a punto de desatarse. Eres ciego, Lucifer insistió, la misericordia del Altísimo está sobre ti, aún puedes recibirla. En la luz hay vida. La tensión crecía, y los seres celestiales retenían la respiración, ansiosos por el desenlace de esta confrontación. Sabía que su misión no solo implicaba salvar a Lucifer, sino también desvelar el plan sagrado que influiría en toda la humanidad, el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien vendría para liberar a los hombres del yugo del pecado. Mientras estas visiones danzaban en su mente, Gabriel sintió un deseo ardiente de guiar a su antiguo hermano hacia la redención. Pero Lucifer, fiel a su naturaleza rebelde, replicó: tu misericordia es débil, Gabriel. Yo no necesito perdón, soy el rey de mi propio reino. La batalla entre la luz y la oscuridad resonaba en el abismo, y la creación entera temblaba ante el resultado de este encuentro trascendental. Gabriel sabía que algo más grande estaba en juego, el futuro de la humanidad pendía de un hilo en esta lucha. Entonces, en un momento de profunda reflexión, Gabriel lanzó una súplica al cielo. ¿No hay otra forma, Señor? El desafío del corazón de Lucifer avanza, ¿puede tu compasión triunfar en este lugar de desesperación? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la oscuridad del abismo se cerraba sobre ellos, el clamor de las huestes celestiales resonaba débilmente como un eco distante. Gabriel, resignado pero no derrotado, a fondo en su luz, comprendió que la oportunidad de redención estaba, de alguna forma, atada al libre albedrío de su antiguo hermano. ¿Podría ser que la historia de la creación dependía de la decisión de Lucifer? En este punto cúlmine de la confrontación, el futuro de la humanidad parecía hacerse eco en su corazón. El desenlace de esta batalla cósmica estaba a punto de revelarse, esperando el deseo del alma completa por la salvación. La oscuridad pulsaba en el abismo, como un océano de sombras que devoraba la luz.
Gabriel, con el corazón palpitante, se encontraba en el punto más crítico de su misión. La voz persistente de Lucifer, ahora retumbando en el aire, resonaba como un tambor de guerra, desafiando la verdad divina. De pie ante la bestia caída, el ángel mensajero clamó una vez más: tu caída no es el final, Lucifer. Aún existe un camino hacia la rectitud y la luz. La misericordia de Dios te abarca. Con esto, el cielo parecía contraerse aún más, los ángeles en la distancia se mantenían en oración, sus corazones llenos de angustia y traición en aquel momento. Sin embargo, Gabriel sabía que la decisión final siempre recaía sobre el rebelde. La esencia del amor divino reside en la libre elección, lo que añade mayor tragedia a la situación. Pero ese amor inmutable iba más allá de lo tangible y merecía ser defendido en un reino destinado a perecer. Referente a este crucial momento, la Escritura nos recuerda en Salmo 51 horas y 17 minutos que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Podría Lucifer, el ángel de luz, incluso ahora quebrantar su espíritu y volverse hacia el camino de la redención? Lucifer rió, su risa resonando como un trueno. Te crees un defensor de la luz, Gabriel, pero lo que no ves es que el cielo me ha traicionado. No anhelo el perdón, ansío el poder. El universo es demasiado vasto para limitarme a la luz de un solo ser. Soy el fuego que consume, y a mí me pertenece lo que una vez consideré mi hogar. Con esas palabras, un escalofrío atravesó el ambiente, como si toda la creación se estremeciera ante el desafío insultante del caído. La contienda entre el amor y la rebelión estalló, lanzando franjas de luz y osadía en el oscuro abismo. Sin embargo, en el fondo del alma de Gabriel, había una certeza que iba más allá de lo visible, aún había esperanza. La decisión de Lucifer aún estaba en juego y, más aún, el designio que Dios había trazado desde el principio de los tiempos. No era solo la lucha de un ángel, sino el primer paso hacia la redención de la humanidad y la llegada del Mesías. Mientras esta batalla se libraba, un eco divino resonó: el plan sagrado se desplegará. Recordando lo que había sido revelado a los profetas, entonces una luz atravesó el abismo. Un vislumbre de la venida del Salvador, el Cordero que quitaría el pecado del mundo, brilló intensamente en el corazón de Gabriel. Esta luz encarnaba la verdadera esperanza, el cumplimiento de Isaías 53, 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y aún con todo esto, Lucifer, continuó Gabriel con voz fuerte, la redención no se cierra ante ti, porque algún día, uno de los descendientes de Adán triunfará sobre tu oscuro legado. En ese instante, todo el abismo pareció contener el aliento, como si el aire mismo se detuviera, esperando la respuesta del caído. La mirada de Lucifer, desbordante de rabia y confusión, buscaba respuestas entre la incertidumbre. Esa luz, el eco del sacrificio, ahora temblaba como un fuego en la penumbra. Sin embargo, en medio de la furia del ángel caído, existía una pizca de curiosidad. ¿Qué es lo que has visto, Gabriel?, preguntó el rebelde con un tono más grave. ¿Qué hay realmente más allá de la rebelión que has prometido? Así, Gabriel aguardaba con el alma en vilo. Sabía que la batalla no se había resuelto, que los hilos del destino se entrelazaban, y el desenlace de esta confrontación aún estaba por desenredarse. La eternidad podía depender de una simple decisión. La revelación del plan de Dios estaba tan cerca y, a la vez, tan distante como la luz misma. El clamor del cielo resonó de nuevo, y un nuevo misterio comenzaba a tejerse entre el sagrado tejido del tiempo, el próximo paso del Creador hacia la restauración de sus criaturas, un acto de amor que podría desafiar incluso el más profundo abismo de la rebelión. La tensión en el abismo era palpable, como el aire antes de una tormenta. Gabriel sabía que la confrontación con Lucifer estaba lejos de terminar, cada palabra que pronunciaron resonaba con una fuerza que desafiaba la misma creación. La mirada de Lucifer se volvió intensa, cargada de una curiosidad que apenas encubría su ira. ¿Cómo puede ser tan ingenuo, Gabriel?, replicó el ángel caído, escupiendo cada sílaba con desprecio. La luz es para los débiles. Un verdadero ser de poder no se somete a la luz, sino que la consume. Has visto vislumbres de salvación,
pero no comprendes que en mi reino no hay lugar para la debilidad del perdón. El futuro es mío por derecho, y aquel que se interponga en mi camino será devorado por las llamas de mi ambición. Gabriel sintió el horror del abismo resonar en sus propias entrañas. La rebelión de Lucifer no era solo un acto de desobediencia, era un desafío frontal al mismo diseño divino. Sin embargo, el ángel mensajero se mantenía firme. Recordaba las enseñanzas del Altísimo, aquel que confortaba a los quebrantados y ofrecía redención a los perdidos. Con voz serena pero decidida, Gabriel afirmó: «Eres un príncipe caído entre los hombres, y tu orgullo te ciega. La verdad es que el poder que anhelas es solo una ilusión, la gloria del Altísimo es real y eterna. Al final, solo lo que Él establezca prevalecerá». Un silencio pesado se asentó. Las sombras que rodeaban el abismo comenzaron a titilar, como susurros entre las fuerzas creadas de luz y oscuridad. Era como si el mismo cielo, en su esencia, se collocase al borde del asombro. La sombra de la rebelión giraba sobre sí misma, buscando cada atisbo de verdad en la defensa de Gabriel. Finalmente, Lucifer, en su desesperación, gritó: «Serás testigo de mi ascenso. Se alzará un nuevo orden. Los hijos de los hombres no merecen más que el caos, y me adaptaré a su desesperación. Nada me detendrá». La última palabra del rebelde resonó como un trueno, un eco que vibraba en el corazón de Gabriel. Sin embargo, en su espíritu, un fuego aún ardía. Él conocía lo que estaba por venir. Recordaba las palabras del Señor en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Era un plan de esperanza, algo que superaba la caída del ángel más hermoso. Y mientras los pensamientos del mensajero se entrelazaban con la realidad divina, algo extraordinario ocurrió: un destello de luz brilló en el abismo, más brillante y puro que cualquier otra cosa. Era un recuerdo, una promesa de la entrada del prometido, el que nacería en la humilde morada de Belén. Gabriel lo comprendió claramente: el Cordero de Dios, cuyo sacrificio traería redención a toda la humanidad, y con ello, tal vez, la oportunidad de rescatar incluso al rebelde. Lucifer, al instante, se sintió amenazado. La visión de la luz no era solo un símbolo de esperanza para el mundo, sino un recordatorio de su propia caída. ¿Qué me importa un niño nacido en la debilidad? Los hombres adorarán al poder, al dominio, clamó, su voz llena de furia. Pero Gabriel no estaba dispuesto a desistir. Aún el más pequeño entre ellos llevará en su ser el verdadero poder, declaró, pues la promesa del Señor yace en su vulnerabilidad. Él es quien aplastará tu cabeza, la profecía se cumplirá y tu reinado de oscuridad será aniquilado. Con su corazón vibrante, Gabriel sintió que el abismo se estremecía, como si se acercara un nuevo amanecer. El eco del plan soberano de Dios comenzaba a resonar en su interior. Y mientras la lucha entre la luz y la oscuridad estallaba a su alrededor, la certeza se sentía más fuerte que nunca. La redención no solo estaba reservada para los hombres, sino que también podía incluir a los que habían caído, a aquellos que, como Lucifer, habían abrazado la oscuridad. «Así como viene el Hijo del Hombre en humildad», dijo Gabriel con una voz que ardía de fe, «te desafío, Lucifer. ¿Qué harás al enfrentarte al amor? ¿Qué se manifiesta en debilidad? En su fragilidad, Él liberará las cadenas y cambiará el destino de todos, incluso de los caídos». Con esas palabras, una sombra se deslizó por el abismo, como un torrente que avanzaba hacia un desenlace inevitable. A medida que la oscuridad presionaba contra la luz, un nuevo misterio aguardaba su revelación: el plan de redención estaba en marcha, esperando despojar las cadenas que tanto tiempo habían atrapado a la creación misma. ¿Podría haber aún un camino no solo para la humanidad, sino para el ángel que una vez fue? La respuesta, un hilo dorado de esperanza, comenzaba a tejerse en los cielos, revelando la promesa de Dios. La sombra de la oscuridad se intensificó, mientras Gabriel contemplaba el impacto de sus palabras en el rostro de Lucifer. El ángel caído comenzó a mostrarse inquieto, había un temblor en su voz que delataba su frustración. «Tú, mensajero del Altísimo, crees que tu luz es suficiente. Pero recuerda, en este abismo, lo que florece en embrión se convierte en tormenta». Las piedras del abismo resonaron con su desdén.
Cada palabra reverberaba, trayendo ecos de antiguas rebeliones, antiguas caídas, y un hilo de pavor anidó en el corazón de Gabriel. Sin embargo, el recuerdo del cielo y de los planes de Dios lo avivaban. La luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad, Lucifer. No solo es un nacimiento en la humildad, es el inicio del cumplimiento de la justicia divina. En ese instante, un viento etéreo recorrió el abismo, trayendo consigo retazos de buenas nuevas, fragmentos de alabanzas que resonaban del cielo. Gabriel levantó su mirada, dejando que la brisa tímida acariciara su ser. Porque el celo del Señor de los ejércitos cumplirá esto, pronunció, anclando su certeza en Isaías 9:7, y su paz no tendrá fin. Silencio, estalló Lucifer, liberando una ráfaga de viento helado. Tu visión es corta. La humanidad ha hecho su elección, clamarán por la fuerza, por el dominio. Y ese niño que mencionas será repleto de ilusiones, como tú. ¿Cómo podría su luz desafiar mi oscuridad? Gabriel sintió la presión de la confrontación, pero en su espíritu halló una renovada fuerza. No se trata solo del poder de un niño, sino de la manifestación del amor eterno. Su sangre será derramada para ofrecer salvación y, con ella, la oportunidad de reconciliación. Ni la mayor de tus artimañas podrá eclipsar esto. A medida que las palabras del mensajero resonaban, la tierra del abismo tembló nuevamente, haciendo eco de antiguas profecías. Se escucharon murmullos de ángeles leales al Altísimo, que vibraban con la expectación de una liberación, una redención que resonaba al unísono con la voz de Gabriel. Lucifer, sin embargo, no parecía dispuesto a sucumbir. Su mirada se tornó oscura como el mismo abismo. ¿Crees que esa sangre derramada te protegerá? Cada sacrificio hará crecer mi poder. Los hombres se desviarían y caerán en sus propias trampas. La esperanza será reemplazada por la desesperación y, eventualmente, clamorán por mi reinado. El ángel mensajero vio entonces que la batalla había tomado un cariz más profundo. Gabriel, sintiendo el peso de su misión, se armó de nuevo con la verdad. No debes olvidar que la sangre que será derramada abre un camino a la vida eterna, así como le prometió el Señor a Abraham en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El rechazo de los hombres no anulará la promesa. A medida que las palabras emergían de su corazón, la neutra tensión del abismo se tornó en vibrante expectativa. El súbito sonido de alas resonó en la distancia, como si los cielos aguardaran el inminente desenlace de la contienda. Seres celestiales que habían presenciado la creación y caída de la humanidad ahora rubricaban con fervor la verdad revelada. En ese instante, Gabriel percibió una luz que iluminó la penumbra, no era la luz habitual, sino una visión deslumbrante que se acercaba a través de los confines oscuros del abismo. Posó su mirada en ella, y un sudor helado le recorrió la espalda mientras un nuevo entendimiento brotaba en su ser. ¿Podrá, a pesar de la profunda oscuridad que te consume, haber aún esperanzas en el propósito del Altísimo?, preguntó, sintiendo la urgencia de esta nueva revelación que estaba surgiendo. Así, entre el horror y el asombro, el destino de la creación se hallaba en la balanza. Mientras la luz se intensificaba, un nuevo misterio se proyectó sobre las tinieblas, revelando un aspecto aún más profundo del plan soberano de Dios. Gabriel comprendió que no solo la humanidad sería objeto de esta promesa de redención. ¿Qué camino surgiría para aquel que una vez fue él? ¿Portador de la luz, el ángel más hermoso? La lucha por la vida, por el perdón, por el amor divino, avanzaba hacia un desenlace que el propio cielo anhelaba. El horizonte se tornaba ante sus ojos, y con él, el eco de la salvación resonando hacia lo que vendría. La luz resplandecía con tal intensidad que la oscuridad misma parecía temblar. Gabriel, asombrado, extendió sus alas mientras la energía celestial lo envolvía, dándole fuerzas para discernir los ecos de la voz divina que susurraban en el abismo. Esta revelación, que surgía de la esencia misma de lo sagrado, llevaba consigo la autoridad del Altísimo y un propósito que superaba toda comprensión. Delante de él, Lucifer, envuelto en su ira, continuaba desafiando la esperanza que se manifestaba. ¿Acaso crees que tu gloriosa visión cambiará mi dominio? Soy el príncipe de este mundo caído. Los hombres cometerán errores,
Y yo aprovecharé cada uno de ellos para cimentar mi reino de oscuridad, dijo, su voz resonando con un poder tenebroso. Pero Gabriel, armado con el testimonio de eternas promesas, no retrocedió. La luz que ha de nacer es un faro inquebrantable, abreviará el sufrimiento y desafiará tu reinado. En Lucas 2:32 se profetiza que será luz para revelación a los gentiles. Tu resistencia es fútil, porque incluso en el corazón del dolor, el amor de Dios florecerá. La vibrante atmósfera se cargó de un silencio reverente, como si el propio cielo aguardara el desenlace de esta contienda. De repente, una voz resonó desde las profundidades del abismo, un eco que parecía provenir de lo más lejano del tiempo y la historia. Detente, Lucifer. Tu arrogancia nublará tu juicio, dijo un ser de luz, personaje antiguo que nacía de las almas de los fieles. No comprendes, continuó la voz. La misericordia del Señor es como un manantial que nunca se agota. ¿Acaso no es el sacrificio una respuesta al desvío del hombre? Faraón, que se volvió contra Moisés, sufrió las consecuencias de su rebeldía. Mas la redención siempre florecerá de los corazones rotos. Gabriel se sintió fortalecido. La historia de la humanidad, desde Adán hasta Moisés, era testamento de la voluntad divina. Si la caída de cada hombre había generado dolor, también había engendrado oportunidades para la gracia. En cada declive, mi amigo Lucifer, la embajada de luz restaurará lo que fue perdido. En Apocalipsis 21:5 se proclama que todas las cosas serán hechas nuevas. La oscuridad no puede triunfar sobre esta promesa. Lucifer se encorvó, la furia en su mirada roja como la lava. Te equivocas. La humanidad caerá, y el tiempo solo avivará mi poder. Convenceré a las almas de rechazar este amor del cual hablas. El infierno será su hogar, y en su desesperación, reinaré. En ese preciso momento, un estallido de luz fulminante repletó el abismo. Una oleada de energía celestial atravesó sus corazones, llevando con ella esperanza de liberación. Era como si las palabras de Isaías 61:1 resplandecieran ante ellos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los abatidos. Era la misma esencia de aquello que había de venir. Gabriel, vislumbrando la vastedad del plan de Dios, comprendió que no estaban solos en esta lucha. Seres celestiales, ángeles leales al propósito de Dios, comenzaron a congregarse, su presencia haciendo eco del destino sublime preparado. ¿Qué piensas tú, Lucifer?, preguntó Gabriel. ¿Acaso no es la redención más poderosa que jamás hayas enfrentado? Te fue ofrecida la luz, el amor, y por tu propia elección te has despojado de ello. Pero incluso en tu rebelión, la gracia de Dios es más grande que tu caída. Y en un instante, la comprensión le sobrevino a Gabriel. En su visión de la luz, no solo estaba un niño que traería salvación a la humanidad, sino un camino de restauración para todos, incluso para el ángel caído. La revelación de un antiguo misterio se volvió clara, la gracia podría extenderse a través de la simple y poderosa verdad de que, en algún momento, la misma redención que liberaría a la humanidad podría llegar a alcanzar hasta el corazón endurecido de Lucifer. El plan de Dios es más grande que el caos que has creado, dijo Gabriel. ¿Podrá tu orgullo contenerte ante esta verdad eterna? Recuerda, en el último día, toda rodilla se doblará ante el Hijo de Dios, incluso la tuya. El abismo resonó con estas palabras, arrastrando consigo ecos de cuestionamientos y posibilidades. La lucha por la luz y la búsqueda del perdón se tornaban cada vez más intensas. Gabriel sintió que el cielo se movía, como si la historia misma fuera denominada a un nuevo capítulo. Así, ante la inminente revelación de un plan que iría más allá de las sombras, se hacía evidente que la batalla apenas comenzaba, y que una nueva era de esperanza se perfilaba en el horizonte, desafiando toda oscuridad. La pregunta se aireaba en el abismo: ¿qué elegiría Lucifer cuando la brújula de su destino confrontara el amor irrevocable y la luz absoluta? La respuesta aguardaba entre el murmullo de los cielos, un eco del propósito eterno de Dios que empezaba a vislumbrarse. El silencio en el abismo se tornó ensordecedor, cada eco de la confrontación resonando con un peso sobrenatural. Gabriel, lleno de una vigilancia celestial, sintió el desasosiego latente en el aire.
Lucifer, con su ira encendida, abrigaba detrás de él legiones de sombras, pero la luz del Altísimo no vacilaba. El reino de la oscuridad está destinado a caer, replicó Gabriel, su voz resonando como un trueno en la oscuridad. La promesa realizada en Ezequiel 34 horas y 16 minutos se acerca, donde el Señor mismo buscará a su oveja perdida y la restaurará. Los tiempos de la espera se agotan, y el tiempo del cumplimiento al fin se asoma. ¿Y qué ganamos con las palabras vacías de promesa, ángel?, dijo Lucifer, amotinado, incapaz de contener su desdén. Las voces de los hombres siempre caen a mis pies, como polvo insignificante. Ellos claman y claman, pero invariablemente eligen seguirme en su indiferencia, retando al mismo Dios que prometió liberación. ¿Qué les hace creíbles ante tu luz? Un escalofrío recorrió el corazón de Gabriel. Las palabras de Lucifer estaban impregnadas de verdad distorsionada, conocía la debilidad del hombre. La historia lo había testificado una y otra vez, el arrepentimiento era esquivo entre los corazones infieles. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, brillaba una esperanza renovada. Es verdad que muchos caerán, admitió Gabriel. Pero también hay un remanente, fiel y puro, que anhela su venida. En Romanos 5:20 se nos enseña que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. La redención no es un mero deseo, es la certeza de su amor inalterable. En ese momento, la oscuridad se estremeció, como si un vasto abismo contemplara el peso de esas palabras. Gabriel, invocado por la luz, vislumbró en su mente el momento culminante de la historia, el Hijo del Hombre, crucificado y resucitado. Esa era la clave, el hilo dorado que unía a toda la creación. Lucifer, incapaz de permanecer indiferente, rió con una burla que oscurecía todo a su alrededor. ¿Crees que ese pequeño hijo de hombre, nacido en el establo de Belén, podrá desafiar mi dominio? ¿Acaso no ves que las esperanzas humanas son efímeras y frágiles, como hojas secas ante el viento? Gabriel sintió que el peso de la gloria se mezclaba con el desafío en la voz de su adversario. Su historia se desatará como un torrente, y cada piedra de tropiezo será convertida en un peldaño hacia la redención. Como está escrito en Isaías 53, 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Una vez más, el sacrificio será ofrecido, y la humanidad podrá clamar a su Dios. El aire vibró con la afirmación de Gabriel, resonando en los corazones de aquellos que se encontraban en los bordes de la confrontación. Era una declaración que llevaba consigo la presión del futuro, un futuro anticipado lleno de luz y gloria. La lucha en el abismo había despertado un eco divino. Lucifer retrocedió, el tumulto en su interior revelando una grieta en su armorada oposición. Tu luz brilla, ángel, pero el sacrificio también implica pérdida. La naturaleza del amor y de la compasión llevará de nuevo a la humanidad al pecado, un ciclo interminable. Nunca comprenderás que los corazones rotos son fertilidad en la tierra de mi influencia. Más aún en esa confusión, siempre habrá un camino, replicó Gabriel, más resuelto que nunca. El amor de Dios es alto, profundo y ancho, y su llamada perdurará. Como un hombre que se vuelve hacia su hermano arrepentido, así será su corazón en tiempos de gran angustia. La luz comenzaba a fulgurar del corazón de Gabriel, una promesa tangible que se hacía eco en los corazones celestiales que aguardaban en la expectativa. Los ángeles se unieron a su voz, resonando una oración poderosa que temblaba con la esperanza de Dios. Y entre ese clamor se reveló una verdad nueva, todo lo que había sido perdonado debía también ser restaurado. Se ofrecía la posibilidad de redención no solo para los hombres, sino también para Lucifer. En este misterio de la gracia, distintos caminos se entrelazaban, desafiando la naturaleza misma de su resistencia. Mientras el eco del plan divino se expandía en el abismo, una luz clara iluminaba los rostros de los que esperaban. Pronto, la revelación del Hijo se manifestaría. Una esperanza infinita se hallaba en marcha. Pero mientras la oscuridad y la luz continuaban en su danza, una pregunta emergía, aguardando su respuesta. ¿Ira o redención? La elección era un golpe latente, el destino de todos pendiendo de un hilo sagrado. La batalla era solo un preludio, y el primer capítulo de la redención ya empezó a escribir su historia.
Así se revelaba el plan soberano de Dios, y con cada latido del tiempo, la sanación de la creación se acercaba. ¿Qué respondería al final Lucifer cuando la promesa de perdón se despojara del velo? La historia aguardaba su resolución en el corazón del plan divino. Mientras la tensión en el abismo palpitaba en la penumbra, Gabriel sintió como las palabras de Lucifer resonaban con una verdad sombría. La lucha no solo era entre la luz y las sombras, sino también una contienda por las almas perdidas y el destino del mundo. La promesa de redención no era un mero consuelo, sino un grito incesante por restauración, una manifestación del amor divino que nunca se rendía. Tu arrogancia te ha guiado a la oscuridad, Lucifer, dijo Gabriel, su voz rebosante de compasión. Si tan solo pudieras vislumbrar la grandeza del amor que se te ofrece, quizás comprenderías que hay más en esta historia. El sacrificio traerá vida, incluso donde tú ves muerte. La risa burlona de Lucifer se desvaneció momentáneamente, dando paso a una mueca de desafío. ¿Vida? ¿De un simple sacrificio? La humanidad está perdida en su rebelión. ¿Qué sentido tiene esto? Mis legiones se regocijan en el caos, y tú me ofreces esperanza vacía. Pero no solo eso, insistió Gabriel, recordando la grandeza del plan de Dios. Como está escrito en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje, este amor, será sembrado en los corazones. Gabriel sintió que una ola de luz emergía de su ser. La imagen del Cordero inmolado se dibujó en su mente, pulsando con una claridad irresistible, resonando con cada latido del corazón eterno. Era un plan perfecto, un sacrificio que esta vez no solo purificaría, sino que liberaría a toda la creación del yugo de la muerte. El abismo, donde la oscuridad parecía viva, comenzó a temblar en la presencia de una esperanza inesperada. Los ángeles, en su expectación, comprendieron que estaban a las puertas de un momento sagrado. La creación estaba en movimiento, y el eco de la voluntad divina retumbaba más allá de su entendimiento. Pero, oh Gabriel, replicó Lucifer, su voz enronquecida por la rabia, la naturaleza humana es débil, se inclinará hacia mi voz. Esa promesa es como un chispazo en el viento, breve y efímero. La traición de sus corazones será siempre más poderosa que cualquier amor que puedan recibir. Tal vez, admitió Gabriel, con un dejo de tristeza en su mirada. Pero también es cierto que cada traición es una oportunidad para volver a levantarse. Como se proclamó en Salmos 34 horas y 18 minutos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Tu engaño ha fraguado un ciclo de tristeza, pero la restauración está en marcha. Gabriel cerró los ojos, dejando que el susurro del espíritu fluyera a través de él. En ese instante, vislumbro que el corazón de Dios latía con fuerza por cada alma, incluida la de Lucifer. La oferta de redención permanecía abierta, como una puerta en espera de ser tocada. Aunque la oscuridad persistía, la luz comenzó a desgarrar sus límites. El abismo se sacudió, como si la misma creación esperara algo grandioso. Un nuevo capítulo de la historia universal estaba por comenzar. Sin embargo, tu universo de promesas depende de la fe humana, murmuró Lucifer, retorciendo la verdad como siempre lo había hecho. La duda y el pecado son semillas profundas en su ser. La redención nunca podrá ser completa. Gabriel, lleno de renovación, continuó, así como Adán fue creado en inocencia y cayó, así también será levantado. La primera creación vio la caída, la nueva humano verá la restauración. Recuerda, como está escrito en Apocalipsis 21:5, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Las legiones de sombras comenzaron a tambalearse, sintiendo el poder de la luz. La confrontación había despertado algo primordial en los corazones de los que aguardaban, el anhelo de un cambio, una esperanza redentora. Justo en ese instante, una voz resonó en el abismo, como el rugido de un león, el tiempo se ha cumplido. La creación está lista para recibir el sacrificio, y el camino hacia la redención será revelado. La ira y la gracia se encuentran. ¿Qué te ofrecerá, Lucifer? ¿Las semillas de la gracia o la cosecha de la perdición?
Mientras el eco de la pregunta reverberaba, el destino de todos pendía de un hilo, una elección definitoria entre luz y oscuridad, entre el amor inexorable de Dios y la rebelión perpetua de Lucifer. Así, la historia aguardaba un desenlace, y el plan soberano de Dios brillaba aún más intensamente, invitando a todos hacia la restauración o la ruina. La luz que emergía del corazón de Gabriel se intensificó, como si en su resplandor se entrelazaran las esperanzas de millones de almas. Cada destello de cromosoma celeste anunciaba un nuevo amanecer, y en ese momento, los cielos y la tierra parecían contener la respiración. Lucifer, clamó Gabriel, con la voz firme y vibrante como un trueno, no te cierres ante la verdad. Las escrituras lo atestiguan, la promesa del Salvador ya se ha tallado en la historia. El tiempo se acerca, y el sacrificio, que tú desestimabas, es el mismo que desatará las cadenas que te atan. La risa de Lucifer se hizo eco en la oscuridad, reverberando con un sarcasmo que hacía temblar los mismos cimientos del abismo. ¿Y qué dejas tú a la humanidad, Gabriel? Al final, ellos se entregarán a la tentación que yo planto en sus corazones. Sus ojos verán la luz, pero sus pies tropezarán en la sombra. Tu fe es una ilusión, como lo es su redención. Pero en el corazón de Gabriel había una certeza inquebrantable, la que viene de un propósito divino. Aún así, el amor de Dios es más poderoso que la traición. Las mismas escrituras predicen su lucha y su triunfo. En Isaías 53 se proclama que por su llaga hemos sido curados. Este sacrificio es la esencia de la esperanza. Podrá parecer débil, pero en el sacrificio se halla la victoria. El aire se llenó de murmullos, los ángeles alzaron sus voces en súplica y adoración. Cada uno, revelando en sus corazones lo que sus ojos veían, un camino que se abría hacia la eternidad, uno que se delineaba en la constancia del amor de Dios. El tiempo está cerca, resonó nuevamente la voz en el abismo, más potente que antes. Las puertas del cielo están por abrirse, y aquellos que crean verán su salvación. Este es el momento en que se realizan las profecías, donde la luz vulnera la oscuridad y la justicia de Dios prevalece. Lucifer, sintiendo el temblor de su dominio, apretó sus puños de furia. Aún así, la humanidad es un campo en el que siembro la desesperanza. Has hablado de promesas, pero yo me deleito en hacer de ellas cenizas. Cada fe que crezca será acallada, aplastada por la realidad del pecado. Tu arrogancia ha cegado tu mente, replicó Gabriel, con una mirada que penetraba las sombras. En cada corazón hay un eco de deseo por lo divino. Dios lo ha prometido, aquel que busque hallará. Aunque caigan, no serán destruidos. La historia nos enseña que las cenizas generan vida nueva. Mientras la conversación se intensificaba, un sonido resonante se escuchó, como si el mismo suelo estuviese respondiendo a la disputa celestial. Era el aliento de millones de almas, apremiando como un río que busca su cauce legítimo. Aunque Lucifer había sembrado la duda, el poder del amor divino estaba en el umbral de la revelación. Es cierto, murmulló el eco de la salvación en el aire, la humanidad enfrentará la prueba, y el camino será pedregoso. No obstante, la gracia de Dios cobrará fuerza en su debilidad. Romanos 5:20 relata que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lucifer encajó esos argumentos como un golpe, sintiendo que la luz brillaba con fuerza, echando raíces en los corazones de quienes aguardaban. Pero la condenación siempre acechara como un depredador. No pueden resistir la tentación, Gabriel, su naturaleza es débil. Con una resolución renovada, Gabriel contuvo la respuesta que podía romper el ciclo de desesperanza. ¿Acaso no ha prometido el Señor en 1 Corintios 10:13 que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir? La redención es inminente, y el tiempo de la prueba será también su testimonio. Así, en la penumbra del abismo, los astros titilaron como testigos divinos. La luz y la oscuridad estaban en una danza eterna, con la pregunta de la elección pesando sobre ellos. Las legiones de ángeles miraron con ojos resplandecientes, esperando la decisión que sellaría su destino. La atmósfera se tornó pesada, y las murallas de la oscuridad comenzaron a tambalearse. Una última vez, la voz resonó con fuerza. He aquí. Despierta. El sacrificio está a la puerta, y pronto habrá un nuevo pacto.
La historia de la redención se escribirá en la sangre de un justo. ¿Qué harás ahora, Lucifer, con el tiempo que queda? El abismo tembló mientras la fragilidad del momento reverberaba. Un revelador misterio aguardaba en las sombras, un plan soberano de Dios que aún no había sido desvelado. La elección se hacía presente. ¿Aceptaría Lucifer la oferta de gracia, o continuaría en su rebelión? Un próximo capítulo de los propósitos divinos estaba en el horizonte, listo para ser revelado con el eco de una nueva esperanza. El murmullo de las almas se tornó un clamor, resonando en el vasto espacio donde la luz y la oscuridad se entrelazaban. Gabriel, sintiendo que la tensión alcanzaba su punto crítico, levantó su voz en un tono que parecía vibrar con la esencia misma de la creación. Lucifer, comenzó, el tiempo se ha vuelto un vendaval que arrastra las almas hacia la elección definitiva. Aunque hilarante sea tu urgencia en condenar, hay un plan que va más allá de tu comprensión. El Señor ha preparado instrumentos de salvación y hasta la última manzana del Edén será llevada al arrepentimiento. Lucifer, con sus ojos ardientes de desafío, escudriñó a Gabriel. ¿Un plan de salvación para mí?, preguntó sarcásticamente. No hay redención para quien ha caído tan bajo. Mis alas, alguna vez luz que brilló, ahora son pesadas cadenas de oscuridad. La humanidad no solo caerá, sino que bailará en el fuego de su propia desobediencia. Ese es tu engaño, replicó Gabriel, una chispa de compasión iluminando su ser. Dios ha designado a su Hijo como mediador, y en él se quitará el velo que oculta la gloria. Vino para buscar lo que estaba perdido, y en su nombre, la esperanza resurge entre las cenizas del pecado. El sacrificio del lienzo de Dios está a la puerta. Un silencio sombrío llenó el abismo, mientras la enormidad de esas palabras caía sobre Lucifer como un peso inquebrantable. En su orgullo, el rebelde había cerrado el corazón a la posibilidad de gracia. Sin embargo, en el fondo de su ser todavía había un eco de lo que una vez fue el Cordero inmolado, continuó Gabriel. Y en su sacrificio, las puertas de la redención se abrirán, no solo a los hombres, sino incluso a quienes están atrapados en la oscuridad, si tan solo supieran clamar al Altísimo. Las promesas no se rompen, Lucifer, y el tiempo para la elección se aproxima. El brillo de la luz se intensificó mientras un grupo de ángeles se congregaba alrededor, su presencia era un recordatorio constante de la lucha cósmica entre el bien y el mal. Lucifer, llamaron, sus voces sonando como susurros de esperanza en medio del tumulto. La voluntad de Dios no se puede quebrantar. ¿Y qué si ellos caen? ¿Qué si ellos me entregan lo que he sembrado en su tierra?, gritó Lucifer, su voz resonando con rabia. Nada de lo que hagas cambiará su destino si sus corazones están forjados en la desobediencia. Gabriel, lleno de compasión y determinación, le respondió. ¿Acaso no nos enseñó el Maestro que incluso un pequeño grano de mostaza puede hacer temblar montañas? Cada alma que sea tocada por su amor se convertirá en testimonio de su poder, incluso el más perdido puede hallar el camino de regreso. El abismo volvió a temblar, y un rayo de luz surgió del centro de la creación, proyectándose en el vacío, como una flecha que atraviesa la oscuridad. Un nuevo pacto se acerca, pronunció Gabriel, mientras la gloria divina se revelaba poco a poco. El sacrificio que se aproxima es el clímax del plan de salvación, y tú estás en este momento, entre la salvación y la condenación. El tiempo está contando. Huya, Gabriel, replicó Lucifer, su voz fuerte y desafiante. No te inquietes, pues el juicio de Dios es un torrente que se desata sobre los que caen. La humanidad es más fuerte en su rebelión, y yo seré su eco. La oscuridad se tragará la luz. El amor de Dios es paciente, y su justicia es perfecta, declaró Gabriel, su voz resonando como un eco en el vasto abismo. Él ha prometido restaurar lo perdido y lo quebrantado. Hará de cada piedra de tropiezo un peldaño hacia la redención. La sangre preciosa que será derramada es el sello de un nuevo pacto, y habrá quienes, aun en su debilidad, lean ese pacto y se levanten en fe. Mientras la confrontación alcanzaba su clímax, un susurro divino atravesó el aire, anunciando el misterio que aguardaba. El plan de Dios se revela en los corazones quebrantados, y, en ese momento, una elección transformará el destino de millones. ¿Está tu rebelión dispuesta a enfrentar esta última verdad, Lucifer? Los
Cielos mismos se agitaron, y en su profundidad, una revelación sagrada estaba por surcar la historia. ¿Aceptaría Lucifer la oferta que cambiaría el curso de la eternidad, o seguiría atesorando su orgullo, llevándose consigo un destino de condenación? La decisión estaba cerca, y un nuevo capítulo aguardaba desplegarse en la trama del amor divino. La tensión en el abismo aumentaba, como un borrasca que se cierne sobre calmadas aguas, a medida que Gabriel se preparaba para profundizar en la confrontación con su antiguo hermano. Lleno de luz, el ángel mensajero sintió el peso de la eternidad sobre sus alas, consciente de que no solo el destino de Lucifer estaba en juego, sino también el de toda la humanidad. La pregunta que pendía en el aire era clara: ¿conseguirá el amor triunfar sobre la rebelión? Lucifer, lo que has elegido, dijo Gabriel, su voz resonando con claridad y autoridad, te ha llevado a un abismo profundo, pero el camino de regreso aún existe. La promesa del Altísimo se acerca, un pacto eterno que no se romperá, aun por quienes han caído en la oscuridad. La risa de Lucifer reverberó como un trueno, lleno de burla. ¿Crees que puedo ser salvado, Gabriel? Mi esencia es la sombra misma. Cada segundo de resistencia solo alimenta mi poder. La caída no es solo física, es un grito de lo que soy. Gabriel lo observó, sintiendo una profunda compasión por el ángel caído, cuya grandeza había sido supeditada a su propio orgullo. Aún en la oscuridad hay luz, aún ahora, Lucifer. Recuerda que el amor trascenderá tu ira. La humanidad, que fruto de Adán ha heredado el pecado, encontrará en el sacrificio la restauración. Es un amor que no se limita, que desafía incluso tu cerrado corazón. El aire en el abismo estaba lleno de murmullos de inquietud, los ángeles que observaban contenían el aliento. La historia de la redención se desplegaba en el horizonte, las promesas y venían como un río de esperanza. Así como en Ezequiel 36 horas y 26 minutos se promete un corazón nuevo, la creación misma anhela ser transformada. ¿No anhelas experimentar tal renovación? No me hables de renovación, gritó Lucifer, una sombra oscura cayendo sobre su rostro. La debilidad de los hombres será su perdición, y yo seré su rey en este jardín marchito. Ellos clamarán mi nombre, no el tuyo. La luz que esperas no podrá derrotar al que ha alcanzado el dominio. Pero Gabriel notó, en la furia de Lucifer, una pequeña grieta de duda. Donde abunda el pecado, la gracia abunda aún más. En Romanos 5:20 esta verdad se aclara. El sacrificio que viene, el Cordero de Dios, romperá incluso tus cadenas. Tu futuro no está irrevocablemente sellado. ¿Escucharás la invitación del Altísimo a la redención? Un silencio inquietante resonó en el abismo, mientras la pregunta se apoderaba de la atmósfera. Lucifer, tambaleándose entre el orgullo y la curiosidad, pudo sentir cómo las palabras de Gabriel penetraban su corazón, siendo un eco distante de lo que había sido. Ah, Gabriel, siempre tan tierno y lleno de esperanzas, murmuró con un tono que se había atenuado ligeramente. Quizás no te das cuenta de la profundidad de las sombras que me rodean. La traición de mis antiguos hermanos fue una pérdida regrettable, y me he sintonizado con la oscuridad en un mundo donde el dolor brilla más que la luz. Gabriel sintió que los cimientos del abismo temblaban. Tu engaño podría ser tu propia tumba, Lucifer. No estás atrapado solo en lo que eres, sino en lo que has elegido ser. El corazón endurecido aún puede ser transformado. Recuerda las palabras de Joel 2:13, tornados a Jehová, vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Lucifer frunció el ceño, sintiéndose impuesto por un torrente de emociones opuestas. La misericordia es un concepto para los débiles. No deseo bálsamo si el precio es mi corona. Continuar en el conflicto es mi destino. Pero el aire se cargó con un sentimiento de epifanía, como una luz brillante que comenzaba a disipar las sombras. La voz de Gabriel fue firme. El sacrificio del Hijo que se acerca será un llamado para todos, incluso para ti. La ira de Dios no durará para siempre. En Efesios 2:8, se nos recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La lucha interna de Lucifer comenzó a hacerse visible. La firmeza en las palabras de Gabriel. Resonó en sus recuerdos olvidados, una chispa de su antigua lealtad al Altísimo.
Sus ojos, aunque aún ardían de desafío, mostraban un destello inusual de conflicto. «¿Y si en mi elección me estoy condenando?», murmuró Lucifer, como si hablara consigo mismo. «¿Realmente hay esperanza para un corazón como el mío?». «Sí», afirmó Gabriel, su voz penetrante y clara. «Hay esperanza donde hay amor. El sacrificio que se ofrecerá encuentra el ímpetu en cada corazón que clame. Se levantará y proclamará redención. El plan de Dios es evocar una respuesta del amor que ha sido olvidado. ¿Puedes percibir su llamado?». Los ángeles en el cielo comenzaron a murmurar de esperanza, las superficies del abismo resplandecían con fragmentos de la luz que se estaba acercando. Una revelación majestuosa comenzaba a despuntar, y el peso del significado del sacrificio amenazaba con desbordar incluso las opacidades del corazón de Lucifer. «Quizás no sea el final, pero me aterra el costo de tal amor», dijo en un tono más suave. Gabriel vio la apertura en las murallas de tensión que se habían levantado entre ellos. El costo del amor fue el sacrificio, y será el sacrificio que curará. La redención no solo liberará a la humanidad, sino a todos los que están dispuestos a volver a casa. Todo se encuentra en la decisión de cada corazón. El tiempo de elegir se acerca. En ese instante, el universo entero contuvo el aliento. Un eco profundo atravesó el abismo, el plan soberano de Dios estaba en movimiento, y la maravillosa invitación al arrepentimiento palpitaba en cada corazón presente. El futuro estaba en la balanza, a la espera de su elección. ¿Lucifer elegiría abrazar la luz que aún brillaba para él, o se aferraría a su destino en la oscuridad? La historia del amor divino continuaba desarrollándose, mientras un nuevo capítulo hacia la redención estaba a punto de revelarse en el horizonte.